Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Sensaciones, emociones, eso es. Radio La Voz del Valle primerísima. ¿Quién no añora los tiempos de la serenata? Los tiempos en que voces y guitarras interpretaban estas lindas canciones de amor a su amada bajo un balcón. La Voz del Valle tiene el inmenso placer de presentar Canciones de Oro y Plata. Los más grandes conjuntos, tríos, dúos y solistas se dan cita para entregarnos las más hermosas canciones de oro y plata. Bienvenidos a este nuestro espacio de la tarde. Canciones de Oro y Plata. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles nuevamente en este espacio donde tratamos de dar a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros es un gusto nuevamente hablar de una de las estaciones más queridas de acá de la provincia de Pichincha. Estamos hablando de la voz de radio La Voz del Valle de Machachi. En este día tenemos al coordinador general y se trata también del señor Carlos Aníbal Cueva. Carlos, queremos agradecerle como siempre por su presencia y sobre todo por darnos a conocer la trayectoria de su radio. Previamente habíamos hablado con su padre para conocer también la historia de esta estación que está en el corazón de la gente, en el corazón de la gente del Valle de Machachi. Muchas gracias, Carlos Aníbal, por aceptar esta invitación. Gracias, estimada Iliana. Un gusto saludarles a quienes siguen Voces en la Radio. Es una magnífica oportunidad de consolidar a todos quienes nos consideramos obreros reales de la comunicación. Carlos Aníbal, hablemos acerca del gusto que usted ha tenido en este trajinar hermoso y mágico como es la radio. ¿Cómo se produjo este acercamiento a este medio de comunicación que siempre nos genera como expectativa y muchas interrogantes? Bueno, mi vínculo es desde mi nacimiento, ¿no? Mi padre tenía la radio ya aproximadamente 10 años de existencia cuando yo vine al mundo, ¿no? Yo me crié en el mundo de la radio, me crié aquí en este ámbito, en este ambiente de lo que es la música, de lo que es la comunicación, de lo que es el ejercicio mismo de un medio de comunicación, que sin necesidad de haber sido particularizado como ahora se lo manifiesta en los esquemas comunicativos del país. Esta radio de corte privado era eminentemente, como ahora se dice, eminentemente comunitaria. La radio prestaba sus servicios indistintamente a todas las clases sociales, sin distingo de edad, género, en fin, la radio siempre tuvo esa apertura y con el tiempo me apasionó y vine pues a consolidar ese gran ideal de la continuidad de generación en generación. Entonces yo me puse la camiseta de la radio y le puse a echar adelante lo que significa el quehacer mismo de la radio, con otra dinámica, obviamente, ¿no? Con otra dinámica, con renovación, en lo que tiene que ver aproximadamente mi inicio en la radio fue en el año 1981. Usted se inició en 1981. ¿Qué programación tenía ahí la estación y qué programa hacía usted también?
Bueno, nos correspondió dar un cambio estructural en cuanto tiene que ver a la definición del tiempo, porque la radio tenía su emisión en dos secciones, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Eran los horarios que tenía la radio. Entonces vino a robustecer el tema del timonel, que se daba el cambio de timonel. Entonces empezamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de manera continua. Programas de corte juvenil, de la época obviamente, no tan lejana por cierto. Teníamos la inclusión de amigos que vinieron, así como vinieron a colaborarle a mi padre, vinieron amigos a colaborarme a mí también, especialmente vecinos de aquí del barrio donde está ubicada la radio, vinieron a probar suerte, a probar esta iniciativa que es la comunicación en radio. Y naturalmente, pues la radio La Voz del Valle, manejando siempre lo que distinguió siempre la originalidad, el homenaje, el tributo permanente al artista ecuatoriano. Y esto para nosotros no fue algo literal, sigue siendo algo real, sigue siendo algo práctico, distinguido. Bueno, y se vinieron así otros programas ya de corte folclórico profundo. Vinieron posteriormente el tema de las transmisiones deportivas con un equipo que se logró conformar de gran renombre, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. Y por qué no decirlo nacional, porque nuestros alcances en materia deportiva fueron ya de corte internacional. Entonces, todo eso llegamos a consolidar desde la radio. Aparte de ello, pues voces nuevas, iniciativas de gran experiencia y de importantes facultades comunicativas dentro de la dicción, dentro de la propuesta, dentro de lo que es en sí la radio renovadora de la época, y estoy hablando ya de los años 90 específicamente, ¿no? Ya a mediados de la década de los 90 ya tuvimos una recarga estupenda de lo que fue conformar un gran elenco de locutores, productores, la inclusión de la nueva tecnología que dio un paso sensacional. Dentro de lo personal me causó de inicio unas jaquecas increíbles hasta aprender el dominio de los ordenadores, de las computadoras en este caso, poder llegar a oficializar el tema del manejo ya de los procesos. Bueno, nosotros acá empezamos con los acetatos, de lo que yo me acuerdo, era estrictamente acetato y tornamesa en permanente accionar. Luego vinieron con el tiempo, vinieron los cassettes, vinieron la modalidad del CD y el ordenador, ¿no? Y el ordenador en este caso. En cuanto tiene que ver al registro publicitario, teníamos las cintas, las grabadoras y reproductoras de cinta abierta. Luego vino el tema de los cassettes y luego ya con el ordenador se estableció pues la facilidad de la aplicación de la tecnología bajo estos términos que se van acoplando y están definidos actualmente en los medios de comunicación. ¿Usted usaba los cartuchos también? No, ahí hubo un salto, no aplicamos los cartuchos. La particularidad de mi señor padre era la originalidad de la radio. Si bien es cierto, los cartuchos pasaron a ser algo modernista, hablo de la década de los 70 específicamente, una configuración técnica que se introducía el cartucho y salía el contenido en la cinta precargada. Entonces no llegamos a utilizar el tema de los cartuchos, pero sí vi su utilización porque como mi padre daba mantenimiento técnico a importantes radios de la capital y del país en general, no sé si le comentó de ello, entonces yo visitaba, por ejemplo, regularmente Radio Melodía. Su estudio y transmisores estaban ubicados acá en la avenida Maldonado, frente a la Fosforera Ecuatoriana, en el sector de San Bartolo. Entonces me llevaba por ahí mismo como era el estudio y el transmisor, mientras mi papá hacía los ajustes técnicos en los transmisores de Radio Sport, Radio Nacional Espejo de Quito, Radio Espejo en sus frecuencias en AM 1310 y el transmisor de sus dos bandas internacionales en onda corta, ¿no? 19 metros, me parece, ahora en 35 metros, algo de eso me acuerdo yo. Entonces yo iba donde un señor Recalde, que era el operador de la radio, y miraba cómo operaba la Radio Melodía,
en esos tiempos que yo le acompañaba a mi padre como ayudante de lo que significaba pues la aplicación técnica de sus conocimientos, que le llevó pues a ser uno de los, y es un testigo viviente de los últimos técnicos de transmisores creados, ¿cómo se dice?, de fabricación nacional. Entonces yo le acompañaba y poco a poco me fui involucrando más en este fantástico mundo de la radio. ¿En qué radios nomás era su padre daba esta asistencia técnica acá en la capital ecuatoriana? Él nos narró sus inicios en Radio Libertad, su trabajo en Radio Nacional Espejo, pero ¿en qué radios más él estuvo? Él estuvo en Radio Sideral, fue técnico de Radio Sideral, de Radio Punto 83, Radio Reloj, antes de que sea la R con R, Radio Nacional Espejo. Tuvo vínculos con Radio Municipal de Quito. Y así podría seguir enumerando estos importantes detalles. Adicionalmente, pues en otras provincias, Radio Ondas Quevedeñas, de la familia Alvarado, Radio Iris de Esmeralda, Radio Saracay de Santo Domingo. Mi padre también fue y tuvo la oportunidad de establecer mantenimiento y construcción de equipos de fabricación nacional para importantes emisoras de la provincia del Cotopaxi, Radio ORC, por ejemplo, Radio Ecos del Pueblo, Radio Ecos del Pueblo y La Voz de Saquicilí, en el cantón Saquicilí, Radio Variedades en Ambato, Radio Continental de Ambato de la familia Velástegui. Y así podría seguir enumerando y nos fuimos hasta Riobamba, ¿no? Teníamos, pues, por otro lado, por acá, por la costa ecuatoriana, fue parte del equipo técnico de renovación con equipos de construcción nacional en la cadena azul y blanco de la ciudad de Guayaquil. Bueno, todos estos detalles fueron abundando en mí y generaron, bueno, mientras mi papá no estaba aquí, alguna travesura hacía aquí en la radio, pues, ¿no? Claro que sí. Cuando no están los papás es cuando uno va aprendiendo también lo que ellos sin querer diariamente nos van haciendo, nos van proyectando. Una consulta, Carlos Aníbal. Ya se comenzó, por ejemplo, con esto de la radio en 1981, usted iba a las estaciones con su papá, y cómo ya usted dijo, quiero proyectarme ya en esta estación, quiero estar en esta radio porque hay una sintonía buena aquí en Machachi. Bueno, la parte esta fundamental que me motivó fue mi señor abuelo también, ¿no? El padre de mi papá. Bueno, yo tuve una autodidáctica estupenda. Dentro de la autodidáctica estaba escuchar radios de otros países en las ondas cortas. La dicción, la utilización de las palabras, el mecanismo de la comunicación de grandes maestros que figuraban dentro de la comunicación internacional, hablando de radios de alcance internacional, especialmente de Colombia. De ahí en el ámbito nacional, las importantes amistades de mi señor padre me llevaron a conocer y hacer unas pasantías interesantes, solo de mirada nomás, no solo de mirada, nada de aplicación, solo de mirada, importantes íconos comunicativos de la capital. Por ejemplo, hacer pasantía junto a los hermanos Vargas Acosta en Radio Quito, La Voz de la Capital. Hacer pasantías y una vivencia de cómo era el trabajo en Radio Tarqui, por ejemplo, con don Gustavo Erdoiza León. Vivencias también ya en niveles ya un poquito más elevados en Radio Sideral, que era parte de la emisora Radio Bolívar, 96.5 FM del señor Aguilar. Entonces, eran dimensiones donde yo me involucraba y ya no me interesaba mucho la parte técnica, sino conocer a los locutores, conocer el trabajo en la radio, cómo era el vaivén del operador y el locutor, cómo era la preparación de un guión, que la mayor parte de las personas que hago referencia no utilizábamos, no, yo al menos no utilizo guión, me nace de mi ser hacer comunicación. Por ejemplo, Gustavo Ceballos, otro de los importantes maestros que también tuve dentro de este trajinar. Por ahí Radiovisión en la panorámica ya con Diego Kendo. Tuve importantes acercamientos, como digo, a mirar cómo era el trabajo, de curioso por allí, nada más, y poner en práctica lo otro que significó escuchar radios de otros países. Entonces fusionaba los mecanismos de comunicación, de otro país, que a veces tienen un dialecto distinto al nuestro, y más o menos acoplarlo en el ajuste experimental que yo veía
el trabajo de distinguidos locutores, eminentes locutores de la patria ecuatoriana, que fueron mi camino a seguir. Por ejemplo, la parte técnica es el fuerte de su papá, pero la suya parece que es más la locución, ¿o son las dos? Posiblemente la locución es mi camino, pero en términos técnicos, realmente un poco aprendí, no mucho, lo básico. Luego, pues, el ideal de mi papá era que yo siga con las dos cosas, una mixtura. Por eso es que elegí estudiar en el Técnico Salesiano Don Bosco, de la capital de los ecuatorianos, pero lastimosamente había concluido la carrera de electrónica. Entonces no pude seguir electrónica, seguí electricidad con el afán de posterior acudir a las universidades o escuelas politécnicas para seguir electrónica y comunicaciones, cosa que no se dio. Sí, yo llegué a la Politécnica Nacional, y a la ESPE también, pero no prosperó mis niveles de estudio porque ya asumí la responsabilidad personal. Y luego, pues, esto que me dejó como legado mi señor abuelo, que dijo, bueno, tu papá también ya pasarán los años, ¿qué pasará con la radio? Entonces te correspondería a ti asumir con responsabilidad desde ya este camino de la radio. Es una herencia también que viene de generación a generación, en el caso de ustedes, por ejemplo, como la familia Cueva. Pero ¿cómo usted, por ejemplo, fue proyectándose y fue haciendo su imagen propia? Porque cuando, por ejemplo, siempre al hijo le relacionan con el papá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted fue haciendo una imagen propia también en la localidad? Bueno, la radio nos permite proyectarnos de manera increíble en la sociedad. Después del agua de Wittig me conocen a mí. Sí, así de simple se puede decir. El de la radio, y ha venido el de la radio, y así poco a poco, desde el mismo género familiar, esto fue irradiando con los compañeros de colegio, por ejemplo, porque mi ciclo básico lo logré acá en las aulas del Colegio Nacional Machachi. Entonces ya me fui relacionando socialmente, ya dentro de lo que significó la presencia ya del nuevo locutor de la radio, el Wambra de la radio, ¿no? Entonces, con mayor razón, la gente me empezó a identificar más, y cada día se hacía un compromiso y decía, no, parece que no tengo vocación para esto. Voy nomás a buscar qué hacer, retomaré mis estudios. Le comento que yo soy un militar frustrado, ¿no? Yo quería seguir la carrera militar, el oficialismo militar. Entonces, ese era mi anhelo. Pero ya con estos compromisos asumidos dentro de la familia, me involucré directamente en lo que es el hacer radio, ¿no? En hacer radio. ¿Por qué usted, por ejemplo, se quedó en su ciudad, o no como otras personas que muchas veces piensan que puede ir a la capital de la República o a Guayaquil, pero sin embargo usted logró sus sueños en Machachi? Bueno, teniendo una estación propia y un ámbito de comunicación local, me convertí en la voz oficial de Machachi prácticamente, ¿no? En su debido tiempo, con la modestia del caso. Entonces, propuestas no faltaron, ¿eh? Propuestas no faltaron para ser parte de elencos, especialmente de voces comerciales, para transmisiones deportivas, para transmisiones taurinas. Las propuestas no faltaron igual. Mi propuesta mis modestos conocimientos se trasladó a capacitar un grupo de importantes locutores de la provincia, jóvenes locutores de la provincia del Cotopaxi. Entonces, ese fue mi ámbito. Entonces, no me quedó otra alternativa que seguir madurando, perfeccionando el sistema de la comunicación. Incluso llegamos, pues, en mi caso, llegué pues a ser presentador de noticias en canales locales a nivel de TV Cable. Carlos Aníbal, una consulta. ¿Usted piensa seguir en esta actividad tomando en cuenta de que usted mismo manifestaba
que en el caso de su abuelito, él decía que le queda a usted la responsabilidad de mantener la radio. Sin embargo, ahora ustedes no tienen una frecuencia, pero usted lo está haciendo a través del Internet, como decía su papá, o a través de las redes sociales, donde se puede ver que hay una amplia sintonía y la gente está pendiente en el momento en que ustedes van a transmitir el programa. Bueno, esos son los retos que desde cero tocó comenzar tras la abrupta manera de cerrar medios de comunicación del gobierno de Correa y su banda. Entonces, yo emprendí y voy a cumplir, voy para los 3 años que rescaté la marca Radio La Voz del Valle. Puedo llamarlo así, la marca Radio La Voz del Valle. Entonces, decidí incursionar en el mundo de las redes sociales. Por ejemplo, en la web, tengo una página web, tengo mi página de Facebook, manejo pues una modesta plataforma digital donde realizo mi trabajo con el apoyo de algunos distinguidos amigos que se han hecho eco naturalmente de la vigencia de la radio y de lo importante, el nombre y el renombre que tiene la radio ahora en redes sociales con la finalidad de integrar a la gran familia ecuatoriana y de integrar a los ecuatorianos residentes en otros países. Entonces, en ese reto me encuentro yo. Mis programas tienen de corte de motivación en la mañana y en la tarde tengo mi homenaje permanente a lo que es y constituye para mí decirlo la verdadera soberanía musical de la patria ecuatoriana que merece siempre el homenaje, respeto, admiración, difusión y consistencia en lo que significa mantener activa esta marca que se llama Radio La Voz del Valle en las definiciones precisas en el marco de la originalidad y procesos renovadores. Usted ha manifestado algo, la esencia viene a ser la música nacional, ¿no? Ustedes tienen una discografía bastante grande, por ejemplo, con temas que son muchas veces no conocidos y que solamente ustedes lo tienen. ¿Cómo conservan ustedes esa discografía? Bueno, la discografía tiene un punto aparte acá en la radio, es un ambiente donde cada cosa está en su lugar. Clasificados por sellos, por años, por ritmos, bueno, tiene una diversidad. Tenemos los discos de 78 revoluciones por minuto, que eso solamente los maneja mi señor padre, yo ni los toco, ¿sí? Es responsabilidad exclusiva de la disposición desde un inicio, que él los tocaría y si alguna vez se le rompe un disco, que se le rompa a él, pero no que lamentar que alguien haya una mala maniobra y se rompa en manos de otra persona. De ahí las muestras musicales en acetato en 45 revoluciones por minuto, 33 revoluciones por minuto, se encuentran localizados acá en, ¿cómo diríamos? En anaqueles es la palabra correcta, en anaqueles donde se distinguen en la parte superior los discos de 45 revoluciones por minuto y en la parte baja los casilleros correspondientes a los discos de 33 revoluciones por minuto. ¿Usted es la única persona de su familia, aparte de su papá, que está dedicado a la radio o tratando de manejar y que no se pierda la marca que es La Voz del Valle? Bueno, el tema comunicacional llegó hasta mi persona. Mis hijos no accedieron, no tuvieron ese empuje, digamos, de seguir en lo mío. Ellos decidieron otras carreras, estaban en su libertad de hacerlo. Los padres no tenemos esas potencialidades rígidas como eran antes. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que seguir esto, tú tienes que estar conmigo. No, dejé a libertad. Entonces, la generación de la comunicación viene conmigo a terminar prácticamente. Pero de mi parte yo no he sido y no seré jamás egoísta en el señalamiento de nuevas generaciones que vienen por acá, personas, hombres, mujeres, jovencitos que vienen muy ilusionados a aprender algo, a hacer lo que yo hacía, a mirar, aprendiendo de Miranda, ¿sí? Aprendiendo de Miranda. Entonces, vienen acá, yo los recibo con toda cordialidad, las explicaciones de rigor, cuáles son mis experiencias, hacemos casting, ahora se llama el casting, hacemos unos casting y bueno, por ahí les va bien en las notas en las universidades, ¿no? En institutos de preparación, en lo que tiene que ver a gente de radio, a gente de televisión, les va bien. Y bueno, por ahí estamos rescatando un elenco que de a poco va a retomar el tema de la radio ya en otros espacios, ya como corporación.
Carlos Aníbal, ¿cuál es la proyección entonces, tomando en cuenta de que ya con usted llegue el límite de la comunicación? ¿Usted seguirá hasta que el cuerpo aguante? ¿Cómo es? Así tiene que ser hasta cuando el cuerpo aguante, hasta cuando toque tomar decisiones, corresponda tomar decisiones y diga, bueno, hasta aquí nomás, la nueva generación, bienvenidos mis muchachos, sigan adelante, yo solamente seré un guía, sí, un guía, para poder dar, trasladar lo poco que conozco y en esencia la experiencia que es lo que uno ha adquirido a través de estos años, ¿no? ¿Pero qué dice su papá con respecto a eso? ¿Tiene nostalgia? ¿Cómo es la situación también? ¿Ustedes han conversado sobre aquello? Bueno, no me gusta ser fatalista en esos términos, ¿no? Hasta cuando Dios le dé la salud y vida a mi padre, no se ha dicho absolutamente nada del tema. Hablo por mí y obviamente yo, en ser el único hijo de mi señor padre, estaré con él hasta cuando Dios le haga su llamado. Ya. Y la radio La Voz del Valle continuará en el corazón de la gente. Sin duda, por eso estamos, como le decía, estamos preparando un elenco renovador, muchachos muy inteligentes, muy capaces, algunos ya tienen alguna interesante experiencia en medios de comunicación, entonces se viene lo que significa la continuidad. Si no es la familia Cueva, tiene que haber alguien, pues, ¿no? Tiene que haber alguien, y ese alguien es la juventud, es la nueva sangre, los nuevos rostros, las nuevas voces de la radio y de las redes sociales, en este caso, como argumentos técnicos de la comunicación en los actuales momentos. Eso digo, daremos un paso al costado en su debido tiempo y a mirar con satisfacción lo que la nueva generación hace con un sentido de creatividad. Siempre apoya a eso. Carlos Aníbal, pero la responsabilidad es grande, porque es comenzar de nuevo casi siempre. Cada día es una nueva expectativa, cada día es una nueva oportunidad, cada día es un nuevo proyecto, es la motivación, despertar al nuevo día es saber que primero Dios me permite utilizar mi tiempo para esto, y esto que me encanta, ¿sí? Que es mi pasión. Yo podría cualquier cosa dejar a un lado, pero estar en la radio y hacer lo que hago todos los días, eso no tiene valor, eso no tiene precio, eso es la satisfacción de la persona. Así estamos con esta didáctica. Cada día, como digo, es una gran expectativa. De acuerdo, cómo amanece el día, está lluvioso, tenemos un bonito sol, tenemos vientos de verano, tenemos lluvias de invierno. Bueno, todos esos factores se van acumulando en lo que significa la motivación y el acercamiento al público, ¿no? Y decirle al público, especialmente que está fuera del país, ¿cómo está Machachi? ¿Cómo amaneció Machachi? ¿Cómo estamos en Machachi? Con lluvia. Y bueno, comentar, hacerle sentir como en casa. Ese es el gran objetivo que yo tengo todos los días. Carlos Aníbal, una consulta. Usted ha estado en las dos, se puede decir, en los dos lados. Una radio que sale al aire, que tiene frecuencia, y la otra, en cambio, que sale a través de las redes sociales. ¿Encuentra usted alguna diferencia o no? Bueno, de mi parte, la comunicación en vivo y masiva con una señal abierta, con frecuencia abierta, implica un ámbito, ¿no? Un ámbito centrado, específico. Teníamos un dominio territorial, geográficamente hablando, de la incidencia de la radio. Entonces teníamos ese ámbito, podríamos decir, prácticamente local, prácticamente local. En cambio, hablar ya de un medio de comunicación que tiene influencia mundial, porque la señal se inserta en el ámbito mundial, no es cuestión de que para estos celulares sí o para estas laptops sí, para estos no. Tiene otro tipo de incidencia. Tiene una comunicación, el ejercicio comunicativo tiene el carácter ya de hacer presencia nacional. No me he olvidado de lo local, soy partícipe, resalto, pongo en alto nivel lo que significa mi ciudad, mis costumbres, lo histórico, lo emblemático que he vivido. Pero ya a nivel mundial, por ejemplo, no podemos hablar de cosas que vengan a contrastar la imagen del Ecuador. Entonces, me toca convertirme en una persona que habla del Ecuador en general, Obvio, un poquito la tendencia, yo diría un 50-50, la tendencia a hablar de lo mío, hablar de lo local,
por el ámbito de mis seguidores en la red que están más allá de nuestros países y que se pertenecen a nuestra ciudad. Entonces me corresponde igual hablar un 50-50. Obviamente he cambiado muchísimo en los conceptos. Antes a nivel local, la radio era la mensajera de lo que las autoridades no podían hacerlo, de lo que las autoridades demagógicamente ofrecían el oro y el moro y no cumplían nada. La radio era la proponente de que ha habido un accidente de tránsito, que la policía acuda a tal parte que ha habido el accidente. Bueno, todas esas cosas ya son historia. Ahora tenemos otro proyecto, una imagen que tiene personería, que tiene historia. Son 65 años que han transcurrido y esta marca, que es Radio La Voz del Valle, debe continuar, pero en su eje de acción comunicativo ya involucrado dentro de los procesos renovadores que son la tecnología. En redes sociales hay que ser muy cauto en lo que se dice, porque inmediatamente viene la respuesta, ¿no? Y como es el vehículo del éxito, un solo accionar mal hecho le puede llevar al fracaso. ¿Qué tiempo la radio estuvo fuera del aire y usted pudo transmitir luego en redes sociales como ahora lo vemos? La radio estuvo fuera del aire aproximadamente 11 años. 11 años. La radio no podía seguir en silencio, la radio no podía seguir, muy a pesar de que internamente la radio tuvo el desarrollo interno para digitalizar, por ejemplo, contenidos de música. O sea, yo seguir trabajando acá sin frecuencia, pero interno, digitalizando los acetatos, en el trabajo en la radio. Luego asumí en el trayecto de estos 11 años, sí, 11 años, asumí la responsabilidad de colaborar con instituciones públicas locales, ¿no? En calidad de comunicador social, de relacionado público, he estado pues utilizando estos espacios que me permitió. Sin embargo, la radio siempre ha estado funcionando para grabación de un perifoneo, grabación de una cuña publicitaria para un perifoneo estático. O sea, la radio siguió y mi voz ha seguido trabajando desde el punto de vista acá en los ambientes de la radio, en los ambientes de estudio, de grabaciones, de micrófonos, de cables, de computadora, de CD, en fin, en todo este ámbito. Compartir canciones de oro y plata ya en viernes es una sensación estupenda y una emoción gratificante. Señoras y señores, buenas tardes. En el país y en el mundo, qué gusto compartir canciones de oro y plata, esta sólida manifestación de sentimiento nacional, expresión distinguida de la patria ecuatoriana, a través de la web nacional e internacional y a través de la página mundial en audio y video real, la página en Facebook La Voz del Valle. La web www.radiolavozdelvalle.com. Estamos presentes en todo el planeta, La Voz del Valle Mundial, amplificando el notable y exquisito sentimiento de ecuatorianidad a través del reflejo maravilloso de estos importantes momentos musicales de la patria. Señoras y señores, esta tarde tenemos el honroso encargo de compartir estos 120 minutos en el marco conceptual de las canciones de oro y plata. Una sólida manifestación de sentimiento nacional, expresión distinguida de la patria ecuatoriana. Iniciar este programa con este alegre albazo amarguras, con el testimonio musical de los dos del recuerdo, Angelito López y César Augusto Caiza, es realmente formidable escuchar a los créditos artísticos locales que tienen ese gran señorío, esa gran presencia, esa gran elegancia, dinámica elegancia expresiva de la música nacional ecuatoriana, y qué mejor hacerlo desde acá, desde Radio La Voz del Valle, en esta producción que usted la mira, la escucha en audio y video real. Gracias por estar conmigo compartiendo canciones de oro y plata. En el caso de cuando usted estaba en la radio, usted ingresó en 1981, ¿quiénes estaban como locutores? ¿Podría tal vez comentarnos algo con respecto a los segmentos, a los espacios que tenía esta estación? Bueno, la radio tuvo hasta el año 81, tengo buena memoria por si acaso. Teníamos dos operadores, uno para la mañana y otro para la tarde. Teníamos dos operadores. En la mañana las noticias daba mi señor padre, se llamaba Frente a las Noticias, el noticiero, una mixtura de lo que es el ámbito nacional y el ámbito local.
Luego Javier Fajardo tenía su segmento de deportes. De ahí venía el espacio Pentagrama Musical Ecuatoriano, que lo conducía igualmente mi señor padre, pero era bastante nostálgico a esa hora escuchar un pasillo o un ya radio. Entonces tuvimos que darle un vuelco interesante a la programación a partir del 81. De ahí venía el programa Rumbo al Mediodía, donde mi tío materno, ¿no? Marco Basantes, hacía el programa cuando tenía libre el turno porque era trabajador del municipio de Mejía, pero igual venía pues por acá. De ahí las tardes, como decías, teníamos el vacío y a la tarde se prendía la radio a las 5 de la tarde y venían pues otro tipo de personas, ¿no? El profesor Félix Esteves Arias, por ejemplo, hacer el programa de boleros y poemas que se entregaba en el machachi romántico de esa época, ¿no? Entonces, todas estas personas vinieron pues a darle un sustento de vida y dinámica a la radio hasta ese entonces. Luego ya entramos la gente joven y entramos pues a cambiar las estructuras, a ubicar un poquito las cosas en su sitio. Cuestiones, por ejemplo, a mi papá no le gustó para nada que le quite sus pasillos y arabis y albazos y tonadas de la mañana y le pase para la tarde, por ejemplo. Y así se volvió a reestructurar la radio, pero mantenemos los esquemas bajo los parámetros de originalidad de la radio, ¿no? Fíjese, por ejemplo, en redes sociales, alguna emisora sí, deben haber, pero no en las características del radio La Voz del Valle, por ejemplo, insertar el audio de un disco de pizarra, un disco de 78 revoluciones por minuto, en forma directa, en audio y video real y en tiempo real, tanto en la web cuanto en la página de Facebook. Eso no lo tiene nadie, solo tiene aquí Radio La Voz del Valle. A pesar de la adversidad, entonces, ¿la radio La Voz del Valle continuará? Sin duda. Y de hecho estamos continuando, le damos motividad, le damos emotividad, le damos continuidad, le damos movimiento. La radio, sus equipos están encendidos, no en frecuencia abierta, no vayan a venir a clausurarla online. Entonces, la radio está abierta en el sistema digital y es una experiencia, como decía hace un instante, fabulosa, una experiencia maravillosa. Conocer nuevas gentes, tener un alcance en otros países, seguidores del Ecuador, de otros espacios del Ecuador, de otras provincias que se enchufan a la señal de la radio, pinchan la señal de la radio, comparten el link. Y bueno, he conocido un mundo maravilloso de personas que siendo del país están en otros países y eligen compartir conmigo la señal de la radio. Eso es maravilloso, eso es fantástico. Si volviera el esquema de señal abierta de la radio a través de una frecuencia, sea en AM o FM, yo las redes sociales no las cierro. ¿Podría usted escribirle a su padre, tomando en cuenta de que empezó en este sueño su abuelo, pero está su padre también estuvo durante largo tiempo? ¿Podría describirle a su padre en este trabajo como técnico, como radiodifusor? Bueno, el carácter de mi señor padre, muy templado, un carácter muy templado, muy severo en determinados momentos. Dentro de lo familiar, me formó a su manera. Tengo esa fusión que se llama el carácter temperamental de mi señor padre y el amorío de mi señora madre. Entonces, soy una mixtura. Me considero haber recibido una instrucción interesante. La ternura y la dulzura de mis abuelos paternos es categórico. Me criaron con mucho mimo, con mucho adulo, con mucho amor, con mucha pasión. De pronto, el nieto no era nieto, sino el segundo hijo que nunca tuvieron, porque mi padre también fue hijo único. Entonces, esa templanza me hizo ver las cosas de que la vida hay que llevarla de otra forma, respetando los principios y procedimientos de otros para que el de uno también se mantenga erguido. Soy de carácter agradable, me considero una persona descomplicada, me considero totalmente descomplicado, sonrío. En la formación ya en radio, mi papá fue muy severo igual. La forma de leer una noticia. Vea, joven, usted no sabe leer. Vaya primero, aprenda a leer afuera y de ahí venga y siéntese en el micrófono. O sea, más o menos así era la formación. Muy segura, muy severa, muy aguda. Pero eso me ha servido. Eso nos ha servido a muchísimos otros locutores que pasaron por aquí antes de que yo llegue. Augusto Tayupanta Zurita, por ejemplo. ¿Ah? Sí lo debe conocer, Iliana. Augusto Tayupanta Zurita. Estuvo por aquí
un tiempo también, ya yéndonos del año 96 en adelante, Roberto Landines, mi querido Calimán, Fernando Heredia, uno de los íconos importantes de Radio Sideral de Radio Cristal de Quito, vino a trabajar acá en Machachi, porque sentía que la radio era fabulosa acá en Machachi y tenía pues una trascendencia importante. Grandes locutores de la radio de Quito que vinieron acá a hacer sus pasantías y locuciones hace años atrás, que igual recibieron la tutoría y las insinuaciones de mi señor padre de que la locución no es cuestión de sentarse y decir cualquier cosa, sino que hay que tener una preparación y un lenguaje adecuado para poder llegar al público, respetando los procedimientos comunicativos dentro de la formación de la ética y moral de un ciudadano que hace uso de un medio de comunicación. Carlos Aníbal, yo quiero agradecerle por esta entrevista, sobre todo por habernos contado su trayectoria y por ende la trayectoria de la radio La Voz del Valle de Machachi. Muchas gracias por esa apertura, gracias por darnos a conocer también cómo hay que proyectarse y cómo era la radio de antaño. Muchas gracias a usted. Gracias, Iliana. Voces en la radio, que siga creciendo igual. Estaremos algún momento para un próximo encuentro y desde luego para algún momento saludar personalmente con la mayor y mejor cordialidad con Iliana Cervantes Lima. Muchas gracias también. Gracias, Carlos Aníbal. En este día hemos dialogado con Carlos Aníbal Cueva. Él es coordinador general de Radio La Voz del Valle. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio. Que tengan un excelente resto del día y hasta el próximo programa. Interesante y emotiva la tarde de este San Viernes musical a través de la red, señoras y señores. Ya que estamos en estos tiempos de chagras, vamos con este tema que propone Javier Fajardo y que con mucho gusto lo voy a compartir en esta jornada desde Canciones de Oro y Plata. www.radiolavozdelvalle.com. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.